Bueno, Lourdes del Río, bienvenida a las Top News. Como te decía, hoy cuando nos escribíamos, para mí es un honor. Tú eres para mí una maestra de la vida, una maestra del periodismo de la que uno aprende todos los días. Así que gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por estar aquí yo top. A ver si se me pega algo de esto de ser re top. Tú lo eres, tú lo eres, tú lo eres. Yo también muy orgullosa porque admiro mucho, como también te decía cuando nos escribíamos, admiro mucho tu trabajo, la delicadeza que tienes para tratar temas a veces un poquito complicados de espectáculos. Es verdad, pero bueno, somos periodistas. Entonces, Así, tenemos esas herramientas para poder hacer el trabajo contando y no haciendo daño, que es la idea. claro que sí. Lourdes del Río, estamos de fiesta. Tú eres una periodista súper reconocida, te vemos a diario en Univisión, pero un día en la pandemia decidiste que nos querías alegrar un poco, nos querías dar un poco de esperanza y nació tu podcast En Positivo, que vamos a festejar la 5ª temporada. Increíble cómo pasa el tiempo, mi querida Mandy. Y sí, así fue en ese tiempo pandémico donde uno se cuestionó muchas cosas, se reevaluó. Yo decía, caramba, llevo 30 años de carrera dando noticias y noticias importantes y me siento bendecida por eso, pero quiero que conozcan a otra Lourdes, a la Lourdes positiva, a la Lourdes que quiere enriquecer o ayudar a enriquecer el mundo poniendo su granito de arena. Y así surge en positivo. Y como bien dices, ¿no? Tú eres una periodista que más bien eres de hard news, de las Correcto. noticias duras, difíciles, de la actualidad, y te descubrimos también nosotros en esta nueva faceta, ¿no? Que nos encanta tanto o más que la otra, pero ¿qué descubriste tú de ti misma en positivo? Mira, yo descubrí lo cómoda que me siento en ese formato que un poco te saca de la cajita en la que te pone el trabajo cuando eres corresponsal y haces una nota dentro de un noticiero o presentas de vez en cuando, como hice en mi momento. Y esto te permite, como estamos haciendo nosotros ahora, conversar tranquilamente sin estar pendiente al tiempo, que las personas puedan terminar como toda su idea y obviamente yo como entrevistadora también, en un ambiente relajado. Y en el caso de ser, como es mi podcast de temas positivos, pues el invitado se siente como que, wow, qué descanso de que usualmente llegas a una entrevista y tienes que estar así pendiente a ver, sobre todo si es un artista, qué le van a preguntar del último escándalo, etcétera. Entonces se sienten como acogidos por eso. He tenido todo tipo de gente, como tú bien sabes, no solamente he tenido artistas, he tenido periodistas, Jorge Ramos, Ilia Calderón, toda esa gente me ha dado el privilegio de pasar por acá, María Antonieta Collins, Neida Sandoval, bueno, imagínate, temo que se me quede alguien, pero bueno, María Elena Salinas, o sea, gente que dijo que sí y quizás no entendiendo muy bien el concepto, sobre todo cuando al principio se daba el podcast, gente que apostó a que si era un trabajo que estaba haciendo yo iba a ser una cosa seria y responsable y después súper agradecidos del buen rato que pasaron, muchos de ellos descubrieron haciendo parte del podcast que sí era gente positiva, aunque ellos pensaban que no, porque cuando te pones a analizar tu vida y te das cuenta de las cosas que has logrado, tú dices, bueno, fue gente que apostó a que sí se podía y eso ya de por sí te hace positivo. Entonces ha sido un descubrimiento para la gente que viene de invitada y para mí, y como dije en mi momento, siempre sentí cuando me dan mi diagnóstico que Dios me había puesto en el camino a hacer eso para que también yo tuviera herramientas de vida que me sirvieron, porque he traído aquí gente maravillosa ahora mismo en el episodio que está corriendo esta semana, que subió el martes, es con Papá Jaime, que es una institución en lo que es la paz en el mundo, la buena voluntad, la meditación. Entonces tú te das cuenta, trayendo gente de ese calibre, que wow, que mucho tenemos que aprender y qué bonito si podemos implementar eso que estamos aprendiendo. Y yo lo hice sin lugar a dudas a raíz de mi situación. Hablaste recién de cuando descubres el cáncer. Esto nace en pandemia y después la vida te dio la respuesta de para qué venía, ¿no? Para qué venía para ti, porque tú nos trajiste esto a nosotros, pero había un porqué que vino un poquito más adelante. Cuando recibes ese positivo, que no es tan positivo o que no lo vemos en ese momento tan positivo y que era tu palabra del momento, valga la redundancia.
¿Cómo fue para ti ese positivo en un en positivo no tan positivo? Está bueno ese juego de palabras. Mira, cuando a mí me dan el diagnóstico, yo inmediatamente, como cualquier ser humano, o sea, es una noticia devastadora, entras un poco en negación, tú dices, no, esto tiene que ser una equivocación, no puede ser, ¿no? Sobre todo porque tú dices, pero si es que yo soy tan positiva, ¿cómo me va a pasar esto? Pero yo inmediatamente una cosa que te diría de verdad que fue inmediata. Yo dije, bueno, esto va a estar duro, pero yo lo voy a vencer. O sea, a mí nunca me atravesó el pensamiento de que esto era una sentencia de muerte, de que yo no lo iba a lograr. Y yo todavía no sabía los detalles, no sabía en qué estadio estaba, no sabía qué tipo de cáncer tenía, pero yo tenía el convencimiento absoluto de que yo lo iba a vencer, sabiendo que era un camino difícil, pero que yo estaba dispuesta a caminarlo. Y un poco contestando tu pregunta de cuando hago partícipe a la gente, es que entonces empiezo a evaluar, ya después que pasas el trago amargo y empiezan ya a darte detalles, uno no puede desligarse de quién es. Y yo soy una figura pública, entonces yo decía, yo tengo que decidir si yo voy a hacer esto público o no. Y si lo voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, como hago siempre con las cosas, dejo que fluyan y que el universo determine cómo va a ser. Y yo dije, bueno, primero decidí que lo iba a hacer y después dije, lo voy a hacer cuando lo sienta. Y en una caminata por aquí, por mi barrio, fue que lo sentí y ahí fue que agarré el teléfono, grabé el mensaje y lo subí a redes y pum, se entera todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo entendía que eso era parte de ese para qué que yo estaba buscando. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Pero para qué? Bueno, porque cuando uno tiene una voz que se escucha más que el resto de la gente, es una oportunidad para utilizarla bien. Y yo dije, yo quiero que los que estén pasando por esto y los que lo vayan a pasar en el futuro se vean en mi espejo de que no es sentencia de muerte, que vamos hacia adelante y de que vamos a vivir en positivo. Y como le dije también cuando retomé el podcast y comentaba cuando hacía mis contenidos, les decía, de lo que se trata es de que lo de ser positivo no quiere decir que no te va a pasar nada malo, quiere decir que tú vas a tener las herramientas para manejarlo correctamente. Y he tratado de ser un ejemplo de que ese es mi caso, ¿no? De que tengo una situación difícil, pero cómo la manejo tiene que ver con la decisión propia de eso, de cómo lo voy a manejar. Claro. Lourdes, ¿qué te trajo y qué te dejó y qué se llevó el cáncer? Yo pienso que me trajo muchas cosas, muchas bendiciones, me trajo la oportunidad de mirar hacia adentro, de hacer un examen de conciencia. En mi caso, yo decidí hacer cambios en todos los aspectos de mi vida. Yo cambié mi dieta, ahora yo solo como orgánico, cosas que no tengan preservativos. O sea, en realidad entendí la importancia de la alimentación, de que al final del día lo que ponemos en nuestro cuerpo, que es nuestro templo, es igualmente importante, ¿no? Y yo tomé ese tipo de decisión. No es que yo no haya sido espiritual, pero me volví más espiritual, porque entonces entras en esos procesos de si tengo que volver a meditar, si tengo que tener esa conexión clara, porque eso es parte de lo que necesito para superar esto. Y entonces, cuando te digo que tuve muchas bendiciones, es porque fue impresionante. Yo sé que salieron cosas y entraron cosas, pero las que entraron fueron maravillosas. Gente que era querida, pero que yo jamás me imaginé que iban a hacer por mí todo lo que hicieron. Yo no tengo gente en este país, como ya tú sabes, yo en medio de todo este proceso me divorcio y entonces era como, wow, qué gran reto, ¿no? Es el reto de la enfermedad y el reto de cómo lo manejo cuando estoy sola. Y nunca me sentí sola, Mandy. Fue una situación tan increíble, tan llena de amor. No solo no me sentí sola, nunca sentí que necesitaba algo que no tenía cómo conseguirlo. Tenía citas médicas, se peleaban por llevarme mis amigas. Me operé, aquí se vinieron a quedar en mi casa y se iba una, esa lavaba la ropa de cama, dejaba todo ready para que la próxima estuviera ya con su camita fresca y se encargara de mí, me ayudara a levantar, etcétera. Y así por el estilo son tantos y tantos los cuentos, la gente linda que encontré en mi camino en el proceso médico también, los maravillosos doctores y enfermeras, ¿no? Que me acompañaron en este caminar. La gente del trabajo Univisión se portó, que yo no me canso de decirlo y de dar gracias, se portaron genial. Aquí estamos para ti, lo que tú necesites, aquí está tu trabajo. Y así fue. Desde enero, gracias a Dios, ya pude volver. He ido retomando poco a poco, digamos, la intensidad, porque tú sabes que esto es un trabajo, este oficio que tenemos nosotras es un trabajo intenso. Y todo han sido bendiciones. Y lo que salió, pues siento que no debía estar en mi vida, que quizás las cosas se empujan en el momento en que el universo entiende que no deben estar ahí.
y yo creo que eso es lo que ha pasado. Verdaderamente siento que al final del día, cuando haces un análisis de lo que ha pasado, yo creo que salió lo que no debía estar y han entrado muchas cosas buenas y las que siguen entrando. Lourdes, recién hablabas que en el medio del proceso te viene también un divorcio, que ya de por sí un divorcio no es fácil. Ujú. Y en medio de un proceso así todavía es difícil, ¿no? Porque sientes que hay un abandono quizás. ¿Cómo se lidia con alguien que por ahí pensaste que iba a acompañarte el resto de tu vida y en el momento más que más necesitabas en tu vida decidió no estar? Mira, yo manejé esto desde el amor, porque yo pienso que la gente está cuando quiere estar y que eso tú no lo puedes cuestionar. Esto es una enfermedad que hasta el nombre asusta. Eso sí lo viví porque tú ves el rostro, o sea, la gente a veces no lo puede disimular, ¿no? El rostro que la gente pone cuando tú hablas del tema o cuando, en el caso mío, te veían calva o es muy duro. Tú no sabes cómo la gente va a reaccionar. Entonces, pues no todo el mundo reacciona bien. Hay gente que eso le da mucho miedo y que eso, por supuesto, también trae conflictos. O sea, estar lidiando con una situación así no es fácil. Es una montaña rusa de emociones, muchas citas médicas, mucha intensidad, mucho qué va a ser lo próximo, cómo saldrá la operación, qué encontrarán cuando entren, cómo te va a ir en las quimios. O sea, lo que se veía venir no era algo fácil. Y de nuevo, pues cada cual toma sus decisiones y yo totalmente dejé ir en amor. De verdad te puedo decir que en mi corazón no guardo rencor. Le deseo todo lo mejor. Y bueno, en su momento pues hará su autoanálisis y entenderá qué piensa de lo que hizo o no hizo, ¿no? Claro. ¿Te dejó miedo de volverte a enamorar o perdiste el miedo a todo? Mira, no perdí el miedo a volverme a enamorar y no sé si perdí el miedo a todo, pero sí, tienes un punto ahí. De repente yo creo que uno se vuelve mucho más, uno entiende que uno es capaz de superar muchas cosas cuando tú superas algo tan fuerte. Y no siento que no tengo amor para dar o posibilidad de abrirme a recibir. Obviamente estoy todavía en mi proceso y estoy más enfocada en mi salud y en mi trabajo que en otra cosa, pero cuando llegue por ahí otro príncipe y toque a la puerta, aquí estamos, ¿no? Yo creo que el amor es algo que no tiene espacio de tiempo, no tiene edad. Yo pienso que uno siempre debe estar abierto al amor. Hay muchos tipos de amor. Yo ahora estoy sintiendo unos tipos de amor maravillosos, pero yo sé que estás hablando concretamente del amor de pareja y no. La respuesta a eso es un rotundo no. Lourdes, pero hablando de amores, de otros amores, el amor al podcast y todo lo que aprendiste, ¿sí? Nos vamos a la primera temporada y volvemos a esta quinta que acaba de comenzar. ¿Cómo fue evolucionando, no tanto el podcast, sino cómo fuiste evolucionando tú como dueña de lo que querías para tu podcast? Yo siento que tanto el podcast como yo fuimos evolucionando de la mano. ¿Por qué? Porque hubo una evolución técnica. Si tú escuchas las grabaciones del inicio del podcast y escuchas las de esta quinta temporada, te vas a dar cuenta que hay un aumento en calidad muy grande, porque yo fui aprendiendo de que si la acústica había que mejorarla, que si otro micrófono, que si otras luces. Y entonces eso hace que tú veas esa diferencia. Pero también está el hecho de cómo yo me iba sintiendo más cómoda mientras dominaba esta nueva forma de ser periodista, que es hacer un podcast, que es como hacer un programa donde es el invitado y tú, y es diferente, por ejemplo, cuando yo monto un reportaje. Y también te das cuenta que vas haciendo las cosas bien cuando empieza la gente a llamarte porque quiere estar en tu podcast o te llaman porque me dicen, ay, mira, ahora mismo no tengo trabajo, ¿será que tienes algo para mí en el podcast? Y a mí me da mucha risa porque en realidad esto es una operación muy pequeña donde básicamente yo hago todo. Sí tengo una persona que me ayuda en forma voluntaria porque cree mucho en el proyecto, pero a lo que voy es que esto no es una gran empresa. Sin embargo, la proyección parece que hace y que la gente, el concepto que la gente tiene es muy lindo y eso pues a mí me llena de gran orgullo porque este es mi bebé y siento que va, ya mismo tiene pantalones largos, ¿no? Va tomando importancia y un sitio dentro de las comunicaciones.
Pantalones largos y 4 premios que estoy viendo por ahí atrás tuyo. Sí, sí, eso también fue una parte hermosa y que me dio mucho, mucho ánimo y que yo creo que también puso el podcast a otro nivel. Y es que, bueno, nomino nuevamente, igual que lo había hecho antes, mi podcast para los Latin Podcasts. Y ese año no solo nos llevamos el premio de popularidad, y por lo que me dijeron luego ellos, por muchos, muchos puntos. O sea, fuimos como el podcast más popular de todos los que estaban nominados, pero por bastante, que ese es el premio del pueblo. O sea, la gente es la que vota por eso, sino también el premio del podcast del año, que eso, imagínate, para mí fue impresionante, el mejor podcast de Estados Unidos y el mejor podcast de mejoramiento personal. Entonces esa noche yo recuerdo cuando llega la premiación, que yo por poco no voy porque yo todavía no me sentía muy bien, y me dicen, no, pero por favor, que no, que por favor, ve un ratito. Y claro, voy a la premiación, que todo fue virtual, muy contenta y entusiasmada, pero jamás me imaginaba que iba a tener esa sorpresa, ¿no? Y la verdad que fue una noche que nunca olvidaré. Sin duda, los podcasts son un emprendimiento que personas que te ven todos los días y que te escuchan en el podcast o en la tele o en tus redes sociales, piensan, yo podría hacer un podcast. ¿Se puede hacer un podcast? Es un emprendimiento que a la corta, a la larga, da dinero, es difícil de hacer. ¿Cuáles son los objetivos que las personas tienen que tener claro para hacer un podcast? Mira, yo creo que lo primero es que te tiene que gustar hablar, pero tienes que saber hablar. O sea, tienes que ser comunicador porque verdaderamente ahí el podcast es simplemente eso, estar en conversación con alguien. Tienes que pues tener esa capacidad de mantener una conversación interesante, obviamente prepararte para hablar de temas que le puedan interesar a la gente y que el entrevistado domine. Y bueno, en mi caso te confieso que no es un negociazo, pero ahí vamos. Yo lo veo como que todo va a seguir evolucionando y que lo más importante en esto es que tú le sigas poniendo el mismo empeño que le pusiste desde el principio y siempre apostar. Yo en realidad hago un esfuerzo muy grande por vivir en positivo, o sea, por practicar lo que predico. Y entonces siempre pienso que vamos a ir a mejor, a mejor, a mejor. Y como es un medio nuevo, entre comillas, es un poco difícil pues lograr eso, ¿no? Que genere grandes cantidades de dinero, que sea tan rentable, porque todo está como que se está empezando a organizar, por ponerlo de alguna manera. Y yo creo que si vas a hacer un podcast porque te quieres volver rico, bueno, no sé si esa sea la mejor manera de hacerte rico. La gente constantemente me agradece por esos pensamientos que a veces yo comparto, eh, porque la gente, de nuevo, yo creo que está ávida de recibir buenas noticias, está ávida de que alguien le dé herramientas para atravesar momentos difíciles. Y eso que dicen de que no, es que lo único que vende es lo malo. Mira, yo creo que tú eres un ejemplo de que eso no es cierto, porque tú tienes un nombre en la industria, la gente te respeta, la gente quiere que tú los entrevistes y Ay, tú no haces eso, o sea, tú no destrozas a la gente. Entonces yo no creo, o sea, para mí que tú eres el mejor ejemplo de que eso no es verdad. Y la gente agradece lo bueno y habrá público para todo. Hay gente que lo que le gusta es eso, ¿no? Lo malo, el chisme burdo, pero hay gente para todo. claro. Lourdes, ¿cómo tú descubres el mundo del podcast? Mira, cuando eso empezó, yo dije, ¿qué es esto? Y cuando vi lo que era, y además porque escucho podcast, em, yo dije, yo quiero hacer un podcast porque siento que es como si yo tuviera un espacio, un programa donde yo voy a poder hacer lo que de nuevo no hago usualmente. Lo que pasa es que, claro, el podcast empieza como esta cosa de audio, pero de repente cuando yo lo voy a hacer, alguien me dice, mira, deberías hacerlo en video porque lo más seguro la gente, en tu caso, que te conoce de la tele, va a querer verte y lo pones donde sea. En su momento yo lo empecé poniendo en Facebook Watch, después ahora ya estoy en mi canal de YouTube, que por favor suscríbanse, Lourdes del Río, ahí está, importante Estoy porque suscripta. gracias a esas suscripciones es que la gente, o sea, el canal se mueve y la gente, más gente lo puede ver, compártelo, eso es súper importante en esto del podcast y en cualquier contenido, ¿no? Cualquier persona que hace contenido. Pero yo entonces digo, ok, voy a hacer el video, pero yo seguía pensando como que el audio era lo principal.
Y me he encontrado, para mi sorpresa, que hay público para ambos. Hay gente que aunque lo pones en el canal de YouTube, prefiere escucharlo. Y hay gente que aunque lo pones para que lo escuchen, nunca lo escuchan y siempre lo ven, porque hay gente más visual y hay gente que le gusta más oír. Además, el podcast tiene esa maravilla de que si lo estás escuchando, puedes estar en la fila del banco, yendo a buscar al chico al colegio, en tu casa tirada un día que no estabas, o sea, que decidiste no hacer nada y nada más escuchar cosas que te interesen. O sea, tiene su encanto. Y el de video, pues también. Tú sabes que ahora YouTube es una plataforma, eso es un canal de televisión. Tú Totalmente. entras ahí y ves todo lo que te gusta, lo escoges y tienes esa maravilla de que lo puedes parar para seguirlo viendo luego. O sea, te da unas maravillas la vida esta digital que no teníamos antes con la televisión. Han pasado en estas 4 temporadas y comenzando la quinta, muchas personas, muchas personalidades que hacen diferentes cosas y diferentes tareas. Y todas me imagino que te han dejado algo, ¿no? Pero si tuvieras que decir ese momento o esos momentos que te marcaron a ti haciendo tu podcast, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que cuando, por ejemplo, dentro de todas esas que ya son como 60 o más Wow. podcasts que hemos hecho, yo te diría que cuando traigo personas que son motivadores o son personas que manejan esto de la espiritualidad y del mejor vivir, esas son las, digamos, que yo siento que más me aportan a mí como persona. Pero me he tenido también sorpresas muy agradables con gente que tú no te imaginarías el nivel de profundidad que tienen en términos de lo que llevan por dentro. Y mira, ahora se me acaba de ocurrir una persona que no me sorprendió porque yo sabía la calidad de persona que era, pero me sorprendió su nivel de verdad de profundidad en ese aspecto y de que lo importante que es para ella la espiritualidad fue Jackie Guerrido. Ok. Porque tú ves a Jackie, que es preciosa, que tiene un cuerpo envidiable, que es un sol y todo el mundo la quiere, pero cuando tú la escuchas en mi podcast y ella te habla de su infancia, ella te habla del papel que Dios ha jugado en su vida y sigue jugando, y tú la sientes tan genuina, porque ella lo es verdaderamente. Yo, que me preciaba de conocerla, cuando acabó el podcast le dije, Jackie, yo pensaba que yo te conocía, pero yo no te conocía. O sea, qué nivel de profundidad tan especial tienes. Te felicito por eso, ¿no? Y así por el estilo, o sea, hay gente que te sorprende. Me dio risa, por ejemplo, Jorge Ramos, porque Jorge me decía durante el transcurso del episodio, me decía, pero es que, Lourdes, es que yo no tengo la fe que tú tienes. Yo soy agnóstico, yo no sé si yo no creo que yo sea positivo. Y al final del podcast prácticamente hay una admisión de Jorge de que sí lo es, porque cuando, de nuevo, como yo te decía primero, cuando tú ves las trayectorias de las personas, ves que han luchado por lo que querían, que han seguido ahí tocando puertas cuando todo el mundo le decía que eso no valía la pena, y logran cosas como las que ha logrado un Jorge Ramos, tú dices, no te has dado cuenta, pero sí has vivido en positivo. Porque si no hubieses vivido en positivo, no hubieras podido lograr eso. Como periodista siempre tienes herramientas para ver, rescatar, ¿no? Rescatar hasta el que no se quiere abrir. Pero ¿te ha pasado en algún momento que dices, Dios mío, ¿cómo hago este podcast? ¿Cómo lo termino? Mira, lo que me ha pasado es que también he tenido sorpresas un poquito, y no sé ni si deba decirte esto, pero bueno, quiero ser honesta. Tuve un poquito de dificultad cuando hice el episodio con el Puma, Mm. porque pues dentro del Puma hay contradicciones. O sea, es un hombre que es cristiano, pero no se habla con las hijas. Es un hombre que desde hace mucho tiempo está dentro de lo que es ese mundo del cristianismo practicante, o sea, de que él se considera a sí mismo cristiano, pero cuando le hablas de esos temas como que un poco lo echa a broma. Entonces fue un poco complejo hablar con el Puma en ese sentido. Y al final, pues yo soy de las que pienso y lo hago en mis reportajes y me distingo por eso. Yo pienso que yo en un reportaje te doy los elementos y tú tomas las decisiones. Entonces yo entrevisté al Puma, tuvimos una conversación amplia y tú escuchas el podcast y tú decides lo que quieres pensar de la manera de ser o de actuar del Puma. Claro. Entonces, yo creo que el periodismo en el que yo me eduqué, tradicional, no puede dejar de ser parte de mí cuando hago el podcast. O sea, yo hago las preguntas que entiendo que tengo que hacer, pero al final del día, que cada cual sea el juez. O sea, yo
soy incapaz de, cuando estoy haciendo, por ejemplo, la entrevista, juzgar a la persona y decirle, pero es que eso está mal, es que no deberías. No, o sea, yo te pregunto, tú respondes y cada cual llega a sus conclusiones. Pero sí, ha habido momentos así un poquito, digamos, difíciles, pero sentir, por ejemplo, que no, a ver, que no sé cómo terminarlo, ¿no? Eso la verdad que fluye muy bien. Yo no tengo, como te digo, ni un límite de tiempo, o sea, yo traigo en mi mente y a veces anoto cosas que yo quisiera cubrir contigo. O Claro. sea, cosas que me gustaría no irme sin haberte preguntado o haber conversado. Además, yo tengo temas que los toco en todos los podcasts. O sea, siempre pregunto del agradecimiento, porque para mí es un pilar de todo y me gusta saber cómo piensa la gente del agradecimiento. El perdón, que ahí sí he tenido sorpresas que no te puedes imaginar. O sea, hay gente que, bueno, acabó de pasar con Adamaris, ¿no? Que Claro. ella muy, como es Ada, muy sincera, admite que es algo en lo que ella está trabajando, pero que le cuesta, pues, perdonar, Sí. porque eso es algo muy personal. Entonces te encuentras otra persona que te dice, un papá Jaime que te dice, no, pero es que si no perdonas te enfermas, si no perdonas pasa esto. Entonces, de nuevo, la gente escucha todo y llega a sus propias conclusiones y yo, por supuesto, tengo las mías, ¿no? ¿Dónde sueñas que llegue tu podcast? Porque uno siempre, uno se deja llevar y uno se deja fluir, pero uno tiene sueños. Wow, yo sí tengo sueños con mi podcast, muchos sueños. Yo quisiera eventualmente que se volviera algo tan rentable como que yo pudiera, digamos, vivir de eso y dedicarme a eso cuando en un momento de mi vida decida retirarme, de retirarme de lo que hago, ¿no? Que no creo que eso está muy cerca porque no tengo ni siquiera la edad para, para poder vivir de otra cosa, ¿no? Pero yo quisiera que fuera un referente y que siguiera la gente diciéndome, Lourdes, yo quisiera estar en tu podcast, porque lo vean como algo valioso, algo donde van a poder pasar un buen rato, pero también proyectarse tal como son y que la gente reciba eso eh, sin que haya un filtro de que, no, porque yo lo voy a editar para parecer, para que la persona parezca que dijo. O sea, eso no existe. Mi podcast, para empezar, no se edita. Si se edita algo, es un error de que, por ejemplo, ahora yo me dio por usar el mute en esta, cuando estaba grabando muchos de estos episodios y no falla que si pongo el mute porque Paco está ladrando o porque de momento hubo un ruido, no sé, del vecino, entonces pongo el mute para que no distraiga. No falla que cuando voy a regresar me olvido. Entonces, cuando hablo, tú me dices, Lourdes, no te oigo. Y yo, oh my God, y yo. Entonces tengo que dar, entonces eso hay que editarlo porque se ve loco, ¿no? Editar ese pedacito y ponemos la conversación junta. He editado también, a ver, ¿qué otras cosas he editado? No, he editado, en realidad siempre han sido cuestiones técnicas, Claro, técnica. pero contenido no, porque me parece que el podcast que yo quiero es el podcast de la verdad. Yo quiero que lo que en ese podcast se dice es lo que tú dijiste, como tú querías que se llevara tu mensaje, y no es mi interpretación de lo que tú dijiste. Por ejemplo, el lunes, yo entrevisté a Chef Jesus y ese episodio, no sabes lo que fue. Fue un episodio bien especial. Hicimos una conexión bien especial, conexión que no teníamos porque recuerda, yo trabajo en el noticiero, él trabaja en Despierta América, él es un encanto, él te saluda, yo lo saludo, le di el pésame con su mamá, él me recibió cuando regresé, pero no me entiendes, no hay una amistad. Pero yo empecé a hablar con esa criatura y quedé tan y tan fascinada de la persona que él es. Entonces, de repente empezamos a encontrar como paralelismos, ¿no? Entre la manera en que veíamos la vida. Y fue como una experiencia tan linda. O sea, en realidad, yo disfruto mucho hacer esto, Mandy. O sea, los podcasts es algo que yo puedo estar cansada porque he trabajado todo el día. Yo grabo usualmente a las 8 de la noche, yo salgo a las 7 del noticiero. O sea, yo vengo de un día larguísimo, un día que empezó a las 7 de la mañana. Pero no hay nada como, y yo sé que me vas a dar la razón porque seguro a ti te pasa, no hay nada que te mantenga más top que tú estar haciendo algo que te gusta. O sea, tú estás cansada, pero tú estás ahí porque es algo que te apasiona, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es eso, te apasiona, lo disfrutas. Es una responsabilidad también. Total, es una responsabilidad. Mira, yo entrevisté a Mili Quesada y eso también fue un episodio muy especial.
y de nuevo, yo no tenía una relación de amistad con Mili, no es como cuando yo entrevisto a Ada o entrevisté a Giselle o entrevisté a, bueno, no sé, a tanta gente que ahora no me acuerdo, Jorge pero gente Ramos, que, a María Jorge Elena. Ramos, exacto, toda esa gente que mencioné que son colegas o artistas que yo conozco. Por ejemplo, yo a Gilbertito sí lo conozco, Gilbertito Claro. Santa Rosa. Entonces es más cómodo porque pues tú conoces la persona. Johnny Lozada, que nos murió, o sea, eso fue de morirnos de la risa. Entrevistar a Johnny fue muy divertido porque es alguien que conozco y que sé cómo es él y sabía que me iba a dar un podcast muy simpático. Pero de momento te llega gente que tú admiras o conoces, pero no en realidad los conoces bien. Y eso me pasó con Mili. Yo soy fanática de Mili desde que bailaba cuando ella todavía no era Mili Quesada, sino Mili, Jocelyn y los vecinos. Conozco toda su trayectoria. Ella en Puerto Rico es adorada y yo, como decimos en Puerto Rico, bailé en los paris de Marquesina, o sea, cuando se bailaba en las casas y en las fiestecitas con la música de Mili, la admiro profundamente y además conocía su historia de vida, lo que me hacía admirarla más, porque es una mujer ejemplar. Pero yo te diría que cuando acabó el podcast, Mil y yo éramos panas. O sea, Wow. fue como, fue una conexión de nuevo, de esas que a veces ocurren, y la gente se abre, y ella me contó más de lo que quizás yo hubiera querido ni saber. O sea, ella se abrió totalmente y hablamos de cosas muy bonitas y de cosas muy personales porque ella se sintió cómoda y es lo que creo que le pasa mucho a la gente cuando van a mi podcast. Otro podcast que fue súper especial es una persona que tú y yo queremos mucho, Luz María Doria, que con Luzma me pasó algo muy simpático. Yo entrevisto a Luzma en mi primera Tuviste temporada. suerte porque ella no quiere que yo la entreviste. Bueno, yo la entrevisté cuando ella estaba sacando uno de sus libros. Y bueno, me dio la entrevista y qué te puedo decir. Pero ahora te voy a contar algo, que esto también es top secret y te mueres de la risa. Entrevisto a Luzma, hacemos un episodio maravilloso y cuando yo acabo y me estoy despidiendo de Luzma, yo miro y ella me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, Luzma, yo no grabé. ¿Qué? Y yo, no grabé, nunca le di al botón. Por eso cuando me dijiste eso, te dije, Claro. Sí, porque ese es sí, mi pánico. hazlo porque pasa. Sí, sí, sí. Me pasó con Luzma en mi primera temporada y entonces, ¿qué pasa? Ella es un trooper, igual que yo. O sea, ella me dice, mira, ahora mismo no puedo volverlo a grabar porque ya ella tenía un compromiso. Me dice, pero mañana lo volvemos a grabar. Y yo, ¿en serio? Y sí. Y lo volvimos a grabar y quedó súper bien. O sea, tú lo escuchas y tú dices, pero cuán bueno pudo haber quedado el primero si este quedó divino. Tú sabes Claro. cómo es Luzma, Luzma es divina. Pero no, yo grabé a Luzma 2 veces porque la primera vez no la grabé. Fue personal. Entonces esas cosas te pasan porque igual es la tecnología. O por ejemplo, ahora yo grabé a Papá Jaime, la señal estaba muy mala, él estaba en Argentina, estaba en tu tierra, y él me dice, todo emocionado, de que él estaba en el hotel, pero que él había conseguido un lugar donde sí la señal estaba buena porque le habían dicho que en el hotel no estaba muy buena y que ahí íbamos a grabar. Y yo, perfecto, y estaba la chica que lo ayudaba. Mira, cuando empezamos a grabar, yo no te puedo explicar lo mala que estaba la señal. Ay, Dios Pero mío. ya veníamos de una vez cuando él estaba en Colombia que habíamos tratado de grabar y no se había podido por la señal. Y a mí ya me daba pena un señor de esa estatura decirle otra vez, se ve mal, papá Jaime. Yo dije, mira, vamos a hacerlo así porque al final del día es papá Jaime y es su mensaje es más importante que cualquier cosa. Y se notaba que eran fallas de origen porque si es como que ahora yo tuviera mala calidad aquí contigo y tú te ves bien. Entonces el que lo está viendo dice, ah, no, es un problemita con lo de él porque ella se ve bien, no es que el podcast va a parar acá o algo así. Y bueno, tomé la decisión de lanzarlo así y ponerlo así que claro, en audio se oye perfecto. El problema era de video, Claro, claro. como que se congelaba por momentos. Pero bueno, te pasa de todo. Así, o sea, los cuentos son, ¿qué te puedo decir? El perro que ladra, la perra que se mete, que pasa por detrás, o sea, de todo. Y mira, otra cosa que recordé contándote anécdotas, cuando yo entrevisté a la venenosa, a Carolina Sandoval, y cuando yo ya estoy ready para grabar a Caro, cuando ella entra, ¿no? Posicionándose para que todo quedara bien, ella me dice, Lourdes, yo voy a grabar este podcast porque yo no te voy a quedar mal, pero estoy ahora mismo atravesando, se acaba de morir un tío en Venezuela, o sea, era alguien muy cercano a ella que había perdido en ese momento. Y que, de nuevo, tú conoces a la gente a través de este podcast, yo como conductora, porque ese día yo dije, esta mujer tiene todo lo que tiene, se lo merece, porque qué persona tan cumplida, o sea, otra persona te da una excusa
O sea, Claro, ponte a pensar los millones de seguidores que ella tiene. O sea, ella no era como que la vida se le iba a acabar si ella no me daba a mí ese podcast. Vamos a ser realistas, ¿no? Yo empezaba a hacer el podcast, no, digamos, no tenía todavía la famita que poco a poco ha ido acumulando. Y yo solo agradecí tanto porque yo dije, qué mujer tan responsable. O sea, ella, en ese momento, ella su dolor lo puso aparte, ella hizo el podcast entregada como es ella, tú sabes cómo es sí. Caro, y ya después ella tendría su momento para llorar y para manejar la situación. Pero a mí me sorprendió su capacidad de cumplir con un compromiso sin importar lo que estuviese pasando. Entonces así, como te digo, tengo cuentos que no acabaría de cosas que me ha pasado con la gente haciendo este podcast, porque verdaderamente es algo que te llena y yo como me fui relajando con el tiempo, o sea, ya por ejemplo, si tú y yo estuviéramos ahora haciendo el podcast y pasa lo del perro y pasa, yo tranquilamente, o sea, ya después de eso, yo a veces que la perra se pone aquí porque quiere que yo la cargue y yo la hago así y me la monto aquí y ahí está la perra y bromeamos con lo de la perra y ya, y la perra se baja y seguimos grabando, o sea, es un estado de relajación total. Ya Claro, y no hay susto, no, pero que todo quede perfecto. No, mija, la vida está llena de imperfecciones y eso es lo que nos hace seres maravillosos, pienso yo. no, y aparte haces que el público entre en tu vida, en tu intimidad, es parte de tu familia, ¿no? O sea, esto Sí, sí, es no, ya Chispita y Paquito no sabes, o sea, ellos tienen su propio fan club y entonces cuando yo pongo, entonces, ay, ese es cuál, espera, se confunden como se parecen. Ese es Chispita, ese es Paquito, no sé qué, o que te das cuenta, sí, la familia digital se convierte en eso, en una familia que, sobre todo los que te siguen fielmente, como la gente de un club de fans que surgió en medio de mi situación con el cáncer, que la chica presidenta está en El Salvador y son, o sea, fans, no, lo que le sigue. O sea, esa niña a veces yo me asusto porque yo siento que ella sabe más de mí que yo. Y ella pone y me dice, ¿puedo compartir esta foto en el club? El otro día me manda una foto, ella me dice, ¿me puede decir dónde es y no sé cuánto? Era una foto del último reportaje especial que yo hice cuando vivía en Puerto Rico. Yo me fui de Puerto Rico en 1991, así que saca tú los numeritos. Ella encuentra esta foto, claro, en algún momento yo la compartí, quizás eso en un jueves del recuerdo, y entonces yo le digo, eso era un reportaje especial de los túneles de San Germán, el camarógrafo se llama Manny Vázquez, y ya. Y entonces ella pone sus cositas, ¿no? Pero yo a veces le digo, a veces ella me da cosas y yo le digo, a veces me parece que tú sabes más de mí que yo, o me pregunta, me dice, ¿y esto dónde fue? Y yo estoy en una, por decirte alguna convención, y yo le digo, no me acuerdo el año, no me acuerdo exactamente. O sea, hay cosas que son más puntuales, pero hay cosas de las que yo no me acuerdo claro, genuinamente. Entonces claro. ella busca la manera de ponerlo un poquito más genérico. Pero de hecho, esa gente, ese club, yo quiero hacer mención de ellos porque gracias a ese club, yo estoy segura que fue que yo gané el premio popularidad, porque yo no estaba haciendo como el call to action, yo no estaba diciéndole a la gente más que de vez en cuando, muy de vez en cuando, miren, voten para el voto de popularidad. Y ella y ese grupo hicieron una campaña que eso era todos los días. Ya votaste por en positivo, aquí te dejo el link, esto, lo otro. O sea, ellos hicieron una campaña que yo lo dije cuando recibí el premio. Yo dije, verdaderamente, este premio es del club de fans, que pusieron todo ese esfuerzo tan bonito en que nos ganáramos este premio. ¿Cuáles son esas personas que te gustaría entrevistar y que todavía no te han dicho que sí o todavía no las buscaste para que te digan que sí? Esos sueños que uno dice, me gustaría entrevistar a... A ver, déjame ver de algunos de esos que... Mira, me pasó algo muy raro con Ivy Queen que traté desde un principio de tenerla primero porque mucha gente no lo tiene por qué saber, pero ella no solo es puertorriqueña, ella es de mi pueblo. Yo soy de un pueblo del área oeste de Puerto Rico que se llama Ñasco. Yo Ujú. no la conozco personalmente, ni nunca la vi en el pueblo ni nada, pero somos del pueblo. Entonces a mí me hacía mucha ilusión porque era entrevistar a esta mujer que tenía esta historia de vida tan interesante como la que tiene Ivy Queen, que su talento fue en contra de todo lo que le pasó. O sea, ya yo tenía en mi mente lo bonito que podía quedar ese podcast y además era pues una compueblana. Y no, nunca me dio la entrevista, nunca me respondió, ni ella ni su gente. Y eso pues me dio mucha tristeza porque yo pensaba y sigo pensando que sería un podcast maravilloso. El otro día estaba pensando en gente que me gustaría y pienso un Marco Antonio Solís, que también me parece una persona, porque créeme, yo, si te das cuenta y ves el podcast, yo más o menos que busco gente que yo pienso que puedo tener una conversación de temas como estos, ¿no? Porque mi podcast pues es muy especial, no es que yo te voy a llevar para que hables de tu último disco o de tu última canción que subiste, sino
Pues, por ejemplo, mira, otro que es que no sabes cómo quiero tenerlo es Montaner. Y tampoco he podido tener a Montaner, que me fascinaría porque, de nuevo, imagínate lo bien que él cae dentro de ese profile de un hombre de familia, de espiritualidad. Me parece que eso sería un podcast precioso. Ya aprovecho esta gran Sí, oportunidad sí, tan sí, top para, pidamos, pidamos, pidamos. para que lo oiga el universo y de paso la gente que te sigue, que es mucha. A ver, ¿qué otra persona no he tenido la dicha de tener? Ah, también he tratado de tener a Carlos Vives y tampoco. Chayanne es otro que me encantaría por razones obvias. Eh, déjame ponerme glotona. Bueno, Shakira, imagínate ahora con todo lo que está pasando con Shak, eso sería divino, Sería muy tener a bueno Shakira. que hablara contigo, Shakira. A mí me encantaría escucharla hablando contigo. A Sería mí totalmente también. diferente. Me parece que exacto, que sería, y de nuevo, o sea, no va a tener la presión esa de que lo que van a querer, no, vamos a hablar de cómo ella se siente, de su vida como madre, de lo que ha significado estos últimos meses en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Así que me gustaría también tener a Shakira, a ver, por el estilo de Shakira, Karol G sería divino también tener a Karol G. Y bueno, ni menciono, ni menciono a Bad Bunny, porque Bad Bunny ni a Don Francisco le ha dado entrevista, ni a Jorge Ramos, así que no creo que Bad Bunny Pero le puede ser a interese, Lourdes del Río, ¿por qué no? no sé. Pero bueno, imagínate, si eso se diera, este chico, pues. Ah, mira, Daddy Yankee es otro que también me encantaría tener, porque hay personas que yo pienso que su historia personal, y eso es algo que yo trato mucho en mi podcast, su historia personal es un ejemplo para mucha gente. Y cuando yo traigo estas personas que son súper exitosas, siempre hablamos de cosas que no tan bonitas que le han pasado en su vida o lo que han superado. Y siempre les digo, ahora tú mismo hablando de esto, o tú mismo hablando de esto, estás empoderando gente que dice, wow, ¿en serio? Que le pasó eso, que le dijeron todas estas veces que no. Mira, tú sabes quién fue una maravilla también, me sigo acordando de podcast. El astronauta mexicano, cuando tú empiezas a oír ese hombre hablar, su historia de vida, que pasa de ser una familia que se movía para estar recogiendo tomates y todo, como son es esta migración que funciona de esa forma, y que el tipo te cuente cómo él, viendo a las estrellas, él decidió que él quería ser astronauta y se lo dice a su padre, que era un hombre sin educación y sin posibilidades económicas, y que en lugar de decirle tú estás loco, le dijo, ¿en serio? ¿Eso es lo que tú quieres? Ah, bueno, pues tú sabes lo que tienes que hacer. Tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer esto. Mira a ver qué tienes que hacer y hazlo. O sea, ya de por sí él dijo, ah, bueno, no debo estar tan loco. Y Claro. ese hombre le dijeron que no, Mandy. 13 veces en la NASA le dijeron que no. Wow. 13 veces. Ahora tú te pones a preguntar, ¿cuántos nos hemos dado por vencidos en la quinta? Y él nunca se dio por vencido. Y se convirtió en la persona que es y cómo él no solo nos dice que sí al podcast, sino que te das cuenta que él, su motor es ir a universidades y a escuelas a decirle a los muchachos y a las muchachas que sí se puede, que si él lo logró viniendo de unas condiciones de vida donde dice, yo estudiaba en la mesa de la cocina, y tenía que amanecerme porque igual yo tenía que hacer el trabajo del que estábamos, con lo que vivíamos, ¿no? Vivíamos de ese trabajo que hacíamos en toda la familia. Entonces tú oyes cosas así y es imposible que alguien escuche un podcast así y no se sienta como que, wow, yo también puedo. Esa persona pasó todo eso y lo logró. Ay, sabe Dios cuántas veces a Shakira le dijeron que no. Y mira ahora Shakira que en no sé cuánto tiempo hizo no sé cuántos millones, o sea, Totalmente. Y de un no, total. y de un rechazo. Y de un rechazo también. Por eso te digo que su historia, Chuck, por favor, aquí te esperamos en Sí, positivo porque creo que totalmente. tienes mucho que aportar. Totalmente. Tú eres una periodista que todos respetamos y admiramos, no solamente en el medio, sino el público. Gracias. Tienes credibilidad, que es lo más difícil y lo más añorado en este medio. Un día decidiste hacer podcast y te convertiste en un éxito, en alguien que la gente busca. Seguramente tocas muchas almas, salvas muchas vidas. Pero cuando Lourdes del Río se acuesta en su cama y apaga la luz, ¿quién es? Mira, el problema que tengo cuando apago la luz
es que me demoro tanto en dormirme porque tengo problemas de sueño a raíz de todos los tratamientos. Y además, tengo problemas de sueño porque creo que tengo tantos planes, mira qué ironía, tengo tantos planes y tantas cosas que quiero hacer que cuando te acuestas y hay silencio, empiezas. Ay, sí, pero de repente ya sé a quién puedo llamar para que me consiga fulano. En cuanto al podcast. O de repente en la historia que estoy trabajando en el noticiero digo, oye, este ángulo no lo hemos explorado, mañana voy a chequear eso. Entonces, entonces, en vez de dormirte así plácidamente, pues tengo ese proceso. Estoy trabajándolo, estoy haciendo ciertos ejercicios, ¿no? Yo hago mi journaling, que tanto hablo de eso. Ay, mira, y aprovecho para hablar de mis productos con propósito, que yo tengo una tiendita de productos con propósito. Aquí está mi tacita en positivo y así, bella, fuerte, valiente, empoderada y así temas que a la gente pues le pueden servir porque regalas eso y no es lo mismo levantarte por la mañana con una taza cualquiera que levantarte con una taza que te recuerda que vivas en positivo. Pero entonces yo estoy en medio de todo eso y digo, bueno, tengo que hacer journaling. ¿Y por qué te hablé de la libretita? Porque yo lo hago en mis libretitas de la tienda. Y eso te ayuda porque te vas a las revoluciones, escribes ahí las cosas y las dejas ahí y te vas a dormir. Pero bueno, ¿quién soy yo? Tu pregunta, a ver, yo creo que soy la misma, simplemente que ahora mismo, como te comento y te confieso que por estar tan llena de sueños, pues a veces me cuesta conciliar precisamente eso, el sueño. Pero yo creo que yo soy la misma, fíjate, yo soy la misma en Univisión, que soy acá, que soy con mis amistades. Eso es algo que mucha gente me lo ha destacado a través de los años, me lo han dado como algo bueno, ¿no? Lo que, por ejemplo, yo soy muy chistosa, muy alegre, y me gusta bailar y me gusta hacer chistes. Y entonces, claro, mi posición, eso tú no lo ves cuando ves el Noticiero Claro, Universo, pero sí lo ves en el podcast. claro. Y yo recuerdo que desde siempre me decía la gente, oye, yo admiro tu trabajo, pero tú deberías tener un programa de radio o algo, porque tú tienes una vena cómica o sea, como que tú eres otra persona en ese sentido. Y yo le digo, no, yo soy la misma, lo que uno sabe, cómo se comporta en determinadas circunstancias, ¿no? Esa persona sigue ahí, pero yo no, o sea, la gente no está sintonizando el noticiero Univisión para oírme hacer chistes o para verme bailar. La gente lo está sintonizando porque se quiere informar. Entonces, tú tienes que hacer las cosas donde encajan, ¿no? Entonces, yo creo que el podcast, ahora hablando contigo, pienso eso, no lo había pensado antes. Yo creo que fue un poco la idea que tanta gente me había dado de que yo debía tener algo mío donde yo pudiera ser yo. Y las redes fueron las que empezaron a soltarme, yo creo, porque en las redes tú, sin obviamente faltar el respeto ni hacer barbaridades, tú puedes ser más relajada, ¿no? Y hablar más en forma coloquial y conversar con la gente. Y eso me fue como soltando, porque yo veía como a la gente le gustaba eso, ¿no? Tú lo ves porque después crecen los seguidores, la gente interactúa contigo muchísimo. Y yo dije, bueno, al final del día, aquí puedo ser más yo. Cuando el podcast surge, entonces yo dije, no, aquí sí voy a ser yo. Porque en un podcast tú sabes que ni siquiera te controla la FCC y no es que Claro. esperen ir a oír en positivo y yo esté diciendo malas palabras, pero si un entrevistado dice una mala palabra, no pasa nada. O sea, dice un pip o un pip, no pasa nada. Entonces es una cosa que fluye con más naturalidad, porque no tienes, digamos, que estar tan encartonado. Aunque por supuesto un artista o una figura pública o un motivador, todos nos cuidamos, ¿no? Cuando nos están entrevistando, uno no es totalmente uno porque es ilógico. Pero sí se sueltan bastante, porque yo creo que se sienten cómodos, porque se sienten que lo que digan ahí no va a afectarlos adversamente porque no es el motivo del podcast y no es el motivo de la conductora, no es por lo que se hace. Entonces, es una oportunidad que la verdad que si yo fuese figura pública no la desaprovecharía.